Esta última evidencia, que es el PIA, será un tutorial sobre cómo hacer una prótesis total desde un inicio. En primer lugar, haremos la impresión en un molde para tener un modelo de diagnóstico desdentado. Al estar vaciando el yeso en el molde, se tiene que vibrar para evitar las burbujas dentro de este y se dejará fraguando durante 40 minutos a 1 hora. Se saca el modelo del molde y se puede trabajar en él. Posteriormente, con un lápiz marcaremos la línea de terminación de ambos modelos, tanto superior como inferior. Usaremos unas modelinas, también llamadas placas base. Estas, siendo superior o inferior, tienen una forma temporal que se parecen a las que obtendrán finalmente. Estas se tienen que pasar sobre el mechero para que sea manejable el material para poderlo irlo moldeando en el modelo de diagnóstico hasta que quede muy bien moldeado y se marque completamente la forma del modelo en la modelina. Con unas tijeras pequeñas se recortará por toda la orilla para que la modelina llegue solamente hasta la línea de determinación antes marcada con un lápiz. En la línea de determinación marcada tenemos que identificar bien los frenillos, tanto superiores como inferiores, para que queden libres y al paciente no le moleste la prótesis total. Así seguiremos ajustando la modelina por todo el modelo, tanto superior como inferior, y al final debe de quedar bien ajustada para que ésta no se salga fácilmente. Se calentará una hoja de cera para rodillos de manera uniforme. Esta hoja, al calentarla, la cera comenzará a tener una textura como si se estuviera derritiendo, entonces podremos manejarla fácilmente. Esta hoja de cera se doblará a la mitad y después a la mitad otra vez para obtener un bloque de cera. Este bloque se empacará en un conformador de plástico en forma de herradura de atrás hacia adelante y se sacará el rodillo del conformador. Una vez colocados los rodillos sobre la placa base, se trata de adaptar a la forma del reborde residual para que de esta forma no haya un espacio que sobre entre la placa y el rodillo, que viene siendo la zona principal de soporte. En los dos modelos, inferior y superior, se recortará aproximadamente 5 milímetros de los extremos posteriores del rodillo para evitar que estos interfieran al ocluir. Con una espátula 7A caliente se sellará la cera a la base, tanto en la parte vestibular como en la parte lingual. Con una espátula caliente se aplastará el rodillo de manera uniforme para que quede liso. Las medidas de estos rodillos deben de ser de 7 milímetros en la parte anterior y de 10 milímetros en la parte posterior, aproximadamente. Al terminar de hacer estos pasos y tener las medidas correctas, hay que verificar que al momento de que ocluya ningún rayo de luz entre los rodillos. Después sigue el proceso de montado. Este es un procedimiento de laboratorio en el cual ubicamos los modelos de trabajo en un articulador, en la misma posición con respecto a las articulaciones temporomandibulares del paciente y con la ayuda de un arco facial. Para esto debemos tener los rodillos con las medidas bien hechas, que no entre ningún rayo de luz, y les tendremos que colocar unas ligas que aprieten para que al momento de articularlo no se muevan los modelos.
Para saber si ya podemos montar y ponerle las ligas antes de montar a los modelos, debemos marcar una línea media en los rodillos y dependiendo de la medida de los dientes a enfilar, marcaremos la línea canina. Y en la parte en donde va en oclusal, debemos marcar una línea media para saber por dónde pasarán los surcos. Al ya tener estas medidas correctas y bien alineadas, podremos colocar las ligas bien ajustadas para que estos no se muevan y poderlas articular bien. Para articular debemos preparar yeso y poner una bola en un azulejo de preferencia para que se pueda despegar fácil. Después se colocará el articulador y posteriormente la parte inferior de los modelos. Con los dedos mojados vamos a moldear el yeso para que quede bien puesto y no se vean tantos excesos. Colocaremos posteriormente la parte de arriba del articulador a la parte superior del modelo superior. Primero tendremos que ponerle una cantidad de yeso a la parte superior, después bajar el articulador y ponerle más yeso encima. Con los dedos mojados nuevamente vamos a moldearlo para que quede bien puesto el yeso y no se vean bolas y el yeso quede liso. Veremos el enfilado de los dientes anteros superiores. Los primeros dientes a enfilar serán los centrales superiores. Estos, tanto el derecho como el izquierdo, deberán empezar a partir de la línea media antes marcada y tendrán que tocar el plano de oclusión. Para enfilar estos dientes con la espátula 7A o Lecron vamos a calentarla y en los rodillos haremos unos agujeros más o menos del tamaño del diente para poder colocarlo ahí. Para poder pegarlo agregaremos cera. Posteriormente siguen los dientes laterales superiores que deben estar separados del plano de oclusión al menos unos 0.5 a 1 milímetro y estos deberán estar ligeramente inclinados hacia distal. Continuaremos con los caninos superiores. Su cúspide deberá tocar el plano de oclusión. Al ser así, debe estar a la misma altura de los centrales. Estos también deben de estar ligeramente inclinados hacia distal. Ahora veremos el enfilado de los dientes posterosuperiores. El primer paso es posicionar el primer premolar superior, en el cual su cúspide palatina debe tocar el plano oclusal y la vestibular estará ligeramente hacia arriba. Con el segundo premolar haremos lo mismo. En el primer molar solo tocará el plano de oclusión la cúspide mesopalatina y la distopalatina será elevada medio milímetro hacia arriba, al igual que las vestibulares para comenzar a formar la curva. Siguiendo la formación de la curva de compensación, el segundo molar al enfilarlo no tendrá ningún contacto con el plano de oclusión. A esta curva se le determina curva de Spee. En una vista frontal, estos dientes posteros superiores deberán verse inclinados hacia distal, para así posteriormente ver los posteroinferiores inclinados hacia lingual. Continuaremos con el enfilado de dientes posteroinferiores. Al momento de empezar a colocarlos, comenzaremos con el segundo molar, el cual solamente iniciaremos marcando la oclusión con su antagonista y haremos un pequeño hoyo en la cera para poder ubicarlo bien y posteriormente agregarle más cera para que no se mueva. Debemos de verificar que este ocluya completamente. En caso de que no ocluya bien, debemos de ajustar el molar para poder lograr el objetivo. De la misma forma,
haremos el enfilado con el primer molar y posteriormente un profesor nos recomendó colocar los dientes posterior-inferiores hasta el segundo premolar y continuar con los anteroinferiores para dejar al final el primer premolar en caso de que no llegue a caber. Podremos rebajarlo con una fresa de piedra rosa, de mesial o distal, hasta ajustarlo y que quepa en el espacio que quede. Enfilado de los dientes anteroinferiores. Si consideramos que pusimos todos los dientes posteroinferiores, al colocar los anteroinferiores empezaremos por el canino para terminar en los centrales, los cuales deberán estar inclinados hacia vestibular para que pueda formar una buena oclusión con los antagonistas. Ahora sí, como comentaba, en caso de que no llegue a caber o no queden o pueda faltar espacio, estos se retirarán junto con los primeros premolares. Lo que haremos será colocar todos los anteroinferiores partiendo del central hacia los caninos, que queden bien acomodados, y en el espacio sobrante trataremos de acomodar el primer premolar. En caso de que no llegue a caber, vamos a rebajarlo con una fresa de piedra rosa en mesial y distal hasta que se puedan insertar bien. Los dientes anteroinferiores deben de estar acomodados de tal forma que los superiores los cubran solamente un tercio, que sería el incisal. Así, finalmente debemos de verificar que todos los dientes, tanto anteriores como posteriores, ocluyan correctamente. El festoneo es la acción de tallar la cera para imitar los contornos de tejido natural de la encía. Esta caracterización hace que le dé una forma más natural a la prótesis. Lo primero que haremos será delimitar por todo lo que sería todas las raíces de los dientes y después de esto tallar con algún instrumento o espátula realizando los bordes de las raíces. Si es necesario, podremos agregar cera para que se marque más este borde. Hay que recordar que las raíces no terminan en forma de cuadrado, tienen un ápice y este es puntiagudo. Tenemos que delimitar y marcar bien las papilas interdentales y tomar en cuenta que debemos marcar muy bien la eminencia canina, la cual es que la raíz del diente canino queda más eminente o más sobresale más de las otras raíces. Después, con un flameador o un mechero de plástico podremos darle pequeños toques al festoneo para que si se le marcaron algunas líneas al momento de tallar, estas se borren y quede de una manera más natural y lisa. Pero hay que recordar que no debemos de dejar el fuego mucho tiempo porque se pueden borrar todos los bordes que ya hemos hecho. Ahora pasaremos al enmuflado. Una vez ya realizado el encerado y el festoneo, tomaremos una mufla o dos para poder colocar la superior e inferior, para el cual prepararemos yeso París con textura cremosa y echar sobre la base de esta mufla hasta el borde, un poco menos del borde, para colocar posteriormente el modelo, ya sea superior o inferior. Se colocará el modelo de tal manera que el borde en donde termina el yeso y empieza la cera de la prótesis debe quedar a la misma altura de donde inicia la base de la mufla, la parte de arriba. Tendremos que dejar que el yeso fragüe y una vez fraguada aplicaremos con un pincel separador o ya sea vaselina por todo el yeso. Volveremos a preparar yeso, pero esta vez tendrá que ser un poco más líquido,
ya que tendremos que vaciar el yeso y no queremos que se fragüe antes de tiempo. Colocaremos la tapa o la parte de arriba de la mufla y vaciaremos el yeso hasta que llegue al borde y así poder colocar la tapa final. Si sobresale yeso por los hoyos o por los lados, solamente hay que limpiar y esperar a que fragúe. Por consiguiente, tendremos el procedimiento del desencerado. Una vez que el yeso ya esté fraguado dentro de la mufla, colocaremos esta en agua hirviendo durante 8 minutos. Al terminar este tiempo, lo sacaremos de la tina, abriremos la mufla por la mitad, obviamente. Hay que tener mucho cuidado en este proceso, ya que la mufla, al ser de fierro o un metal, está muy caliente. Debemos de usar guantes. Si en caso de que siga teniendo un poco de cera o por más seguridad, podemos poner una parte de la mufla en un colador, ubicarlo arriba de la tina y con un cucharón con agua hirviendo, la misma que ya habíamos calentado, dejaremos caer esta agua en el modelo para que la cera vaya cayendo y de entre más alto esté el cucharón, más cera quita. Entonces haremos este proceso hasta que se elimine la cera por completo y se derrita toda, de los dos modelos, inferior o superior, y también las dos partes de la mufla. Después la lavaremos con agua caliente y jabón para retirar cualquier exceso de cera que tenga o limpiarla muy bien. Para el curado de la prótesis aplicaremos principalmente separador a todo el yeso, menos a los dientes, y tendremos que dejar que este se seque completamente. Al esperar que se esté secando, podemos empezar a preparar el acrílico, que es un monómero y el polímero. Y una vez realizada la mezcla para este acrílico, deberemos taparla para que no le entre aire hasta conseguir una textura que sea de migajón de pan. Hasta tener esta textura, podremos amasar con las manos limpias y mojadas. También deberemos aplicar monómero a los dientes que están ahí para poder limpiarlo. Al tener el acrílico con la textura adecuada, lo colocaremos encima de los dientes y volveremos a cerrar la mufla, la cual llevaremos a la prensa y la cerraremos poco a poco hasta que se pueda salir por los lados el exceso de acrílico. Debemos dejar que dure así prensado al menos media hora, entre más es mejor. Y después lo meteremos en una tina durante 40 minutos a temperatura baja. Cuando esta agua empiece a hervir, se subirá toda la flama durante 15 minutos. Transcurrido el tiempo, debemos dejarlo afuera para que se enfríe la prensa y las muflas. El desenmuflado es el proceso por el cual se rescatan las prótesis de las muflas. Una vez acrilada la prótesis se debe dejar enfriar antes de abrir estas, ya que si no se deja enfriar podría fracturarse la prótesis debido al cambio de temperatura. Se le dará ligeros golpes con un martillo para que salga totalmente el yeso con la prótesis. Una vez el yeso afuera, con unas pinzas de cangrejo se puede quitar para que la prótesis quede sola. Finalmente llegamos a los procesos de pulido y terminado. Con un fresón, fresa de carburo o fresón metálico se quitan excedentes de yeso que quedan entre los dientes. Después con una fresa de piedra rosa, la de sombrilla, empezaremos a marcar bien las raíces y tratar de quitar las burbujas que tenga y excedentes en la parte de arriba. Posteriormente con el poliacril
Empezaremos a pulir toda la prótesis con la manta mojada. Por último, se pulirá con una manta seca y blanco España para darle brillo. Ya como el último paso, dejaremos la prótesis en una bolsa con agua para que se elimine el sabor y olor a acrílico, entre otros compuestos utilizados. Finalmente se entregará la prótesis al paciente. Se le citará una semana después para ver si hay llagas. En caso de que esto sea así, se le rebajará a la placa con un fresón.